Bueno, atención a Pedro Sánchez, ha cogido el cohete de Yolanda Díaz, dice que la economía va como un cohete, tiene tiempo para todo, dice que gestiona muy bien, entre amnistías, entre insultos a Israel, entre subidas de impuestos, ocultamientos de información, sobre Begoña Gómez, escúchenle. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Como un cohete, ahí se ha quedado él bien a gusto. Es la frase de alguien que dice ser doctor en economía. No vamos como una moto, vamos como un cohete. Y tan a gusto que se ha quedado. Bien, pues como este señor acusa a los demás de bulos, vamos a analizar su bulo. Bien, lo que van a ver son los datos. Todos sacados de determinados, o el INE o Eurostat. Es decir, los departamentos estadísticos oficiales, tanto de España como los auspiciados, y además del 19 al año 22, con lo cual todos han sido ya auditados por el Servicio Estadístico Europeo, es decir, son datos definitivos del mandato de Pedro Sánchez. Vamos a ver qué es lo que ha conseguido Pedro Sánchez. Repito, con datos todos oficiales. Número 1, en PIB, atención, España como ha quedado, segundo peor país de la UE27 entre el 19 y el año 22, el mandato cerrado, repito, y auditado ya por Eurostat. Creció un 6,6%, 4 o 6 puntos menos que la eurozona. Vamos al segundo, el PIB descontada la inflación. Es decir, lo que hemos crecido menos el leñazo que nos han dado los precios en el poder adquisitivo. España, peor aún, peor país de la UE con un 0,4% de avance, 0,9 puntos menos que la UE27. Vamos a seguir avanzando, atención, hasta 10 datos. 10 datos que demuestran los enormes bulos de este señor. Venga, PIB per cápita, ya la adaptación directamente a lo que te cae de riqueza en cada una de las personas. España no crece, caemos con dos narices. Segundo peor de la UE, hubo otro que lo hizo todavía peor que nosotros. La población perdió el 2,6% de su poder adquisitivo. Venga, PIB per cápita, lo mismo, poder adquisitivo, pero el real, descontada la inflación. Bien, atención, el peor con dos narices. Perdimos un 6,6%, mientras, atención a esta enumeración, porque dirá la gente, dirán, hombre, ¿será que claro, entre la crisis provocada en la energía por la invasión de Rusia a Ucrania, el COVID, sí, las narices? El resto, Irlanda ganó 23,8 puntos, Polonia 8,2, Dinamarca 7,9, Luxemburgo 4, Grecia 3, Holanda 2,4 y vamos a cortarlo porque como todos estaban mejor que nosotros, pues resulta que si no sería interminable. Vamos con la siguiente pantalla, atención, pobreza. Dice Pedro Sánchez que él es el gran amigo de los pobres, el que más les ayuda, el patrocinador del escudo social, sí, de nuevo, mis narices. Carencia material severa es el indicador CMS el que calcula el INE, el que calcula la pobreza. El oficial creció más de 3 puntos entre el 19 y el 22. Vaya una forma de hacer amigos entre los pobres. Riesgo de pobreza. No lo eres, pero estás en riesgo de pobreza. Repito, datos oficiales. España, cuarto peor país de la UE. Y atención a quienes nos superan, ¿eh? Rumanía, Bulgaria y Grecia. Hombre, es que era complicado, ¿verdad? Quedar un poco por debajo de ellos ya era complicado. Vamos con la siguiente pantalla. Españoles con serias dificultades para llegar a fin de mes. España, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues los españoles, nada más y nada menos que se ha subido en 0,9 puntos esta ratio entre el 19 y el 22. El número total de familias en esta situación, atención, equivale ya prácticamente al 50% de la población española. Pobreza infantil, no se podía caer más bajo, ¿verdad? Bien, pues atención, España, país con mayor tasa de pobreza infantil de la UE, según el dato de UNICEF que acaba de salir este mismo 2024. Con dos narices, ¿eh? Los peores. Y vamos con los dos últimos porque dirán, bueno, en medio de todo esto será porque es que ha sido muy generoso con la población y ha bajado los impuestos. Sí, de nuevo, las narices. Subidas de impuestos, España, 72.900 millones de euros más respecto al 19. Atención, 87.773 millones de subida de impuestos desde el 18 y atención porque el ritmo va a más de 100.000, estos obviamente todavía no están auditados, pero sí plasmados en los informes de la agencia tributaria si cogemos los 3 primeros meses de 2024. Y durante todo este tiempo dirá, pero bueno, por lo menos se habrá cortado en el gasto público, en el derroche. Sí, las narices, le vamos a tener que llamar el vídeo narices. Deuda pública, España, la deuda pública ha pasado de 1,2 billones a 1,6 billones de euros. Exitazo del pedazo de cohete de Pedro Sánchez. No sé quién vende más burras, motos o cohetes, si Yolanda Díaz o Pedro Sánchez. Bueno, la verdad que cuando preparamos el bloque, lo preparamos pensando, y así se titula, ¿por qué odia Sánchez a Milei? Claro, lo podríamos readaptar y decir ¿por qué odia Sánchez a Milei? ¿Por qué odia Sánchez a Estados Unidos? ¿Por qué odia Sánchez a Israel? ¿Por qué odia Sánchez a la derecha? Porque es el señor odiador. Pero bueno, vamos con Milei, con la que se ha montado. Ya lo han visto, que se ha dicho determinadas cosas, que le llamo corrupta a la mujer. Bueno, vamos a ver, los actos de la mujer, que es verdad que ella no está imputada, Begoña Gómez no está imputada, pero sus actos están bajo investigación y la causa es por Begoña Gómez. Vale, pero la gente dirá,
ya por qué ha dicho esto Milei? Pues lo van a ver en un momentín. Vamos a empezar con unos fragmentos de toda la retahíla de insultos que lleva aguantando Javier Milei por parte del gobierno español. Pues no lo sé, porque desde luego antes de ser presidente del gobierno, que si ultraderecha, que si odiador, que si loco, que si persona que habla con una ouija, con su perro muerto, que si... O sea, todo el santo día. Pero bueno, vamos con algunos de los fragmentos. Atención, empezamos por María Jesús Montero. Absolutamente intolerable que el señor Milei, que viene a convertir Madrid en el epicentro de la ultraderecha de todo el mundo. Ultraderecha, bien, venga, vamos con Puente, atención, que vamos para bingo. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Anda, que ser del PSOE y hablar de coca tiene gracia el tema, ¿eh? Bien, y Pedro Sánchez, venga. En España se está reuniendo la internacional ultraderechista, porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres, de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista, esto es algo que está ocurriendo no lejos de aquí, está ocurriendo en nuestras sociedades, está ocurriendo también en otras partes de Europa. Y tan ancho que se queda, y Pedro I el llanto os va y dice que por qué se ha metido con él. Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Carmelo Jordán, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Entendéis que Milei reaccione de alguna manera? Porque yo no sé, y de verdad, estos son fragmentos. Si sacamos todo no tenemos programas, no tenemos YouTube entero. Por cierto, denle ahí a suscribirse al canal de Libertad Digital. Es que no tenemos YouTube entero para meter todos los insultos. Hombre, lo raro era que no hubiera reaccionado, ¿no? Yo creo que, además, sabiendo cómo es Milei, cuando lleva aguantando, como bien dices, muchísimo tiempo todo tipo de insultos y de desaires, porque no solo hablamos de insultos, es que hay que recordar que Pedro Sánchez no felicitó a Milei cuando ganó las elecciones, que es algo que se hace por deferencia cuando gana un presidente, salvo casos muy, muy puntuales, no mandó nadie a su toma de posesión y luego, como decimos, pues le han llamado de todo, ¿no? Pero ya lo de Óscar Puente, pues bueno, es que, en fin, o sea, que alguien se permita, que un ministro, mejor dicho, se permita llamar drogadicto al presidente de una nación es vergonzoso. Y bueno, podemos discutir si la respuesta de Milei llamando corrupta a Begoña es o no la más indicada, porque es verdad que lo podía haber dicho de otras maneras, pero es verdad que lo suyo tiene una base, ¿no? Ahí hay unos hechos que apuntan en esa dirección, que hay una investigación y tiene, como digo, pues una base, ¿no? Entonces, lo raro hubiera sido que Milei no reaccionara y lo surrealista es que se exija que sea Milei el que pida perdón, ¿no? Que empiece pidiéndome perdón Óscar Puente, que no lo ha hecho, y luego ya veremos. No lo ha hecho nadie. Pero vamos, de todas formas, para mí escuchar a Pedro Sánchez decir que es que ha llamado corrupta a mi mujer, ¿cuántas veces ha llamado Pedro Sánchez el PSOE corruptos a todos los del PP, a todos los de Vox, que si Esperanza Aguirre, que si Isabel Díaz Ayuso, que si Paco Camps, todos, Rita Barberá, todos eran corruptos, a Mariano Rajoy, todos. En un debate cara a cara, quiero decir, se lo dijo el tío mirando. De hecho, dijo que era el partido más corrupto de Europa, los del PSOE, los de los ERES, Filesa, Tito Berni, el partido más corrupto, y se quedó tan ancho. Efectivamente, como bien decía Sandra, hombre, tú puedes discutir si el papel de un presidente de una nación es entrar en determinado tipo de guerrilla, ¿no? Dialéctica. Pues sí, es discutible. Lo que no puedes discutir es eso, que la provocación ha llegado antes, ha llegado desde aquí, y ya no es la provocación, ya no es que a Puente se le haya calentado la boca, que la tiene normalmente ya muy caliente, y haya dicho una barbaridad como la que ha dicho. Es que luego ni él se ha disculpado, ni nadie le ha obligado a disculpar, ni ha habido desde el gobierno un comunicado, un algo en el que digas, oye, sí, efectivamente esto ha sido un exceso, tal. Nada se ha de disculpado nada. por la repercusión. No, pero no ¿Sabe? se Ni siquiera se ha disculpado, dice, Bueno, no lo hubiera dicho si hubiese sabido de la repercusión que iba a tener. Que lamentaba haberlo dicho, pero por la repercusión. Entonces, no Puente es así. Es decir, cuando tú lo eliges para hacer las labores de portavoz, el responsable ya deja de ser Óscar Puente, se llama Pedro Sánchez, porque lo ha elegido para que insulte a media España. Esa es su función, a media España y a medio planeta, que lo hemos descubierto ahora. Pero bueno, venga, vamos para bingo. La vicepresidenta, esta es la de que no tiene que existir ni el pueblo judío ni el Estado de Israel, porque dice desde el mar hasta el río, es decir, borrarlos del mapa. Yolanda Díaz, otra que también va ganando amigos. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza y ustedes saben muy bien de qué va esto de la pobreza. Lo que quieren es acabar con los pobres.
Bueno, los que sabemos que querían acabar con alguien son esos dictadores a los que ella, en primera persona, felicitó Yolanda Díaz, porque ella felicitó al régimen cubano cuando había una cosa, unos campos de concentración, campos de trabajo le llamaban, donde metían homosexuales y les ponían un lema arriba que decía el trabajo es para hombres. Por lo visto debieron llegar a la conclusión de que no les hacía suficientemente hombres y los asesinaban directamente. Y esta persona ha salido defendiendo eso, ha salido defendiendo la dictadura cubana, ha salido defendiendo las acciones de Hamás. O sea, no nos hable, por amor de Dios, de defensa de derechos humanos una persona que defiende las dictaduras comunistas. Pero yo creo que no sé si es ignorancia o es algo más o son las dos cosas o es todo, pero de verdad que este tipo de declaraciones son vergonzosas. Pero volviendo a algo que decías tú, el responsable último de este gobierno es el presidente, es Pedro Sánchez. Con lo cual está muy bien que Óscar Puente se disculpe a medias o no se disculpe o haga lo que quiera, o que Yolanda Díaz intente arreglarlo y lo empeore todavía más esas declaraciones sobre Israel, ¿no? Pero es que hay un presidente del gobierno para algo. Oiga, desautorice a sus ministros si no está de acuerdo, y además se puede desautorizar de muchas maneras. No estoy diciendo que les lance a la hoguera, pero se puede decir algo que en términos diplomáticos pues se entienda como una rectificación, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque no le interesa, porque no tiene ningún tipo de interés. Yo, lo que sí que quiero que veamos, y ahora lo comentamos Carmelo, es un fragmento que les ha escocido mucho a la izquierda, de Javier Milei. Yo hay cosas en las que puedo estar más de acuerdo, en otras tal. La labor que está realizando de momento lleva 4 datos ya consecutivos, 4 meses consecutivos, en los cuales ha conseguido cuadrar las cuentas. Después de 20 años prácticamente consecutivos de déficit, la inflación la está bajando. Entonces yo me voy a los datos, a mí las majaderías para otros. Pero una de las cosas que ha dicho Javier Milei, que la respaldo al 100%, es la que van a escuchar sobre la justicia social. Digamos, la idea de la justicia social es eso, es una idea de resentidos, envidiosos, que además es injusta, porque implica además un trato desigual frente a la ley, porque implica violencia, porque ustedes para hacer esa política redistributiva le tienen que robar a uno para dárselo a otro. Es decir, es verdaderamente aberrante la idea de la justicia social. Es aberrante, literalmente. O sea, la justicia es una cosa, ¿vale? La solidaridad, la caridad es otra. Los liberales defendemos que el fruto de tu trabajo es tuyo, y a partir de ahí efectivamente se da una determinada cuantía vía impuestos para pagar unos servicios generales y para conseguir una igualación de oportunidades, es decir, que todo el mundo pueda trabajar, no que todo el mundo pueda no trabajar. Es la enorme diferencia. Eso de la justicia social efectivamente es un invento en el cual a la gente que está trabajando se lo quitas y tú decides a quién se lo das. Y los políticos de turno, él añade Javier Milei otro calificativo que hasta lo podría compartir, los políticos de turno van y deciden a quién se lo dan, que casualmente coincide con los patrones de compra de votos de cada uno de los colectivos a los que quieren premiar, no porque trabajen más, no porque se lo merezcan, no por igualación de oportunidades, no porque hayan surgido, hayan nacido en determinadas localidades, en determinados senos familiares, etcétera, donde tienen menos posibilidades de ascender. No, simple y llanamente por comprar los votos. Sí, es una aberración la justicia social. Oye, por si alguien tiene alguna duda, pues chico, así es la historia. Lo que es un escándalo es esta izquierda que cree que puede estar todo el día llamando a quien sea fascista, que distribuye el odio, que es ultraderechista, que no sé qué, y luego cuando le dices que la justicia social es una aberración o que el socialismo es un cáncer, cosa que efectivamente lo ha sido allí donde se ha establecido, no hay más que ver cómo está Cuba, es decir, es que es así, pues cuando les dices eso se llevan las manos a la cabeza como si hubieses, yo qué sé, escupido en el sagrario, perdónenme la imagen. Es decir, a ver, si tú estás dispuesto a elevar el tono dialéctico, pues tendrás que aguantar que la otra parte eleve también el tono dialéctico. Con una diferencia además, que es que ellos mienten y Javier Milei, como se ha visto en este corte, razona su exposición. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero él te está razonando por qué piensa eso. Y hombre, a mí, sinceramente, las razones me convencen, pero pueden no convencerte, quiero decir, eso ya cada cual, pero hay un razonamiento detrás, no es simplemente un insulto, es una explicación de por qué piensas eso. En cambio, los otros, no, los del odio, no, el facha, no, tal, y se creen que ellos tienen derecho a insultar a todo el mundo y a que todo el mundo les trate de usted. Pero te digo una cosa, o sea, los que argumentan que esto es discurso de odio, acto seguido se van a un acto a decir que hay que borrar del mapa a Israel y acto seguido se van a otro acto a decir que a la gente que tiene planteamientos liberales conservadores, que están al otro lado del muro, que son todos fascistas y que hay que quitarles la libertad de expresión, la prensa. Pero vamos a ver. Es la superioridad moral de la izquierda que siempre ha existido, ¿no? Pero es verdad que yo creo que Milei les molesta especialmente porque es un hombre que es verdad que tiene unas formas muy peculiares, que a unos les puede gustar más, les puede gustar menos, pero que luego también hace unos discursos muy buenos, brillantes. Y convence. Lo explica muy fastidia. bien, da argumentos. Claro. Yo el otro día escuché el discurso en el acto de Vox y más allá de que llamase corrupta a la mujer de Pedro Sánchez, a mí me pareció que el discurso, o sea,
es que estaba todo razonado al milímetro, explicado al milímetro, y como les da donde más duele y con argumentos, y además en el terreno económico está consiguiendo empezar a revertir la situación de Argentina, eso es precisamente lo que les molesta. Bueno, una persona que no sé si lo conoce, ¿vale? Pero lo va a conocer muy bien. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. O sea, ¿Cómo que estás? tú, aparte de estar con nosotros, también estás en el Instituto Juan de Mariana, un think tank que divulga el liberalismo. Entonces esto, la izquierda no puede con ello, oye libertad, le empiezan a salir granos por la cara, este tipo de cosas que les pasa. Y vosotros habéis osado concederle un premio, con lo cual os lo traéis. Y os habéis encontrado con determinadas, no sé llamarle, rumores, noticias, filtraciones por parte del PSOE de que había intención de no dejar pasar a Javier Milei a recoger el premio. ¿Qué van a hacer? O sea, no sé, digo, lo planteo. Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, lo quieren traer y hasta hacerlo, golpista, conectado con Rusia, lo quieren hacer hasta presidente de la Generalitat Catalana. Pero si viene Javier Milei, un presidente de Argentina, entonces lo mismo hasta deciden intentar pararlo en la frontera. Bueno, eso es lo que ha filtrado el gobierno a los medios del régimen, ¿no? A su particular nodo y a todas sus filiales mediáticas que están convenientemente pagadas y subvencionadas con dinero público. Bueno, yo desconozco exactamente cuál es la intención del gobierno, pero en base a las informaciones que hemos visto en prensa, el gobierno sopesa dificultar de algún modo el viaje de Javier Milei a España. ¿Cómo lo puede hacer? Yo creo que no hay base jurídica ni legal para hacer semejante cosa, semejante barbaridad. De momento el gobierno de España ya ha hecho una barbaridad, ya ha cometido un absoluto atropello, que es la retirada de la embajadora de España en Argentina, con todo lo que ello supone, porque hay que recordar que el colectivo de españoles más numeroso que reside fuera de España está precisamente en Argentina, casi 500.000 de personas. A ello se le suma el hecho de que España es el segundo gran inversor internacional en Argentina, con más de 100 compañías multinacionales con intereses en la economía argentina y una inversión de más de 20.000 millones de euros. Y lo mismo al revés. En el caso de España, aquí residen más de 400.000 argentinos que han huido precisamente del peronismo. Bueno, esa ya es la primera barbaridad. Todo el escándalo que hemos visto esta semana, organizando la Mundial, abriendo una crisis diplomática con un pueblo hermano, porque el pueblo argentino es un pueblo hermano, y hermano de verdad, porque no solo porque lógicamente hay unos orígenes comunes, sino porque en el peor momento, cuando más lo necesitábamos, cuando en España nos moríamos de hambre o nos matábamos entre nosotros en una cruenta guerra civil, Argentina nos acogió con los brazos abiertos. Y muchos de nuestros abuelos fueron allí a buscarse un futuro mejor. Pero sobre todo, Manuel, si aquí, si la cuestión es... Exacto. Al igual que España ha acogido con los brazos abiertos a muchísimos argentinos. Por lo tanto, ese ya es un primer escándalo. ¿Qué pretende hacer el gobierno? Yo creo que está en esa línea de amenazar, de bravuconadas propias del Ejecutivo, diciendo que va a dificultar de alguna forma el viaje de Milei, cuando jurídicamente con la ley en la mano no puede. No lo puede hacer, pero sobre todo, Manuel, si a mí de toda esta historia, vamos a ver, que ha dicho que tu mujer es corrupta y evidentemente no hay sentencia y de hecho no está todavía, no está ni imputada en la causa, aunque la causa se ha abierto por sus negocios y la causa continúa. Vale, muy bien, le haces una reclamación, le pides un desmentido, intentas buscar una solución que no destroce a España, pero es que en estos momentos se está poniendo en juego todo lo que tú has dicho, inversiones, el porvenir de la gente, la entrada en nuevos concursos, va a haber un gasoducto tremendo entre Brasil y Argentina, hay empresas españolas optando por ese concurso. ¿Te importa 3 soberanos cominos destrozarlo todo simplemente porque han tocado a tu mujer, que no forma parte de las instituciones españolas? Hombre, yo lo que acabo pensando es que al final lo que le fastidia a este señor es que no es que hayan tocado a su mujer, sino que todos sabemos que si ha habido un tráfico de influencias, lo normal sería que fuese de ella a través de él. Por tanto, a quien han tocado ha sido a él. Y eso es lo que le fastidia. Y como él se considera por encima del Estado, se considera por encima de nuestras vidas, tiene que remover todo y destrozarlo todo porque hay que defenderlo a él. Hombre, el comportamiento muy democrático no es, la verdad. La gran diferencia entre... Hombre, hay muchísimas diferencias entre Milei y Pedro Sánchez, pero en este caso concreto, la gran diferencia, y lo habéis resumido a la perfección, Javier Milei lleva aguantando, no de ahora, sino desde hace meses, insultos y ataques constantes por parte del gobierno de España. Para empezar, quiero recordar, en la campaña presidencial, en las elecciones de Argentina, que se produjeron a finales del pasado año, el gobierno español y concretamente tanto el presidente Pedro Sánchez como la vicepresidenta Yolanda Díaz participaron activamente en esa campaña electoral en favor del kirchnerismo, en favor del candidato kirchnerista
Sergio Massa, con comunicados públicos en favor de Sergio Massa y en contra de Javier Milei. Y desde entonces, desde que ganó Javier Milei, le han insultado, le han vilipendiado, le han calumniado, le han atacado. Bueno, ¿cuál ha sido la reacción de Javier Milei? A la inmensa mayoría de insultos no ha contestado. Y al único que ha contestado públicamente ha sido a esa salida de tono absolutamente demencial por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, en donde cometió una calumnia. Que le llamó drogadicto. Es que no es estamos hablando de términos menores, por Dios. Es que una calumnia es... Y es un ministro, forma parte del gobierno. Efectivamente, un ministro llamando drogadicto a un presidente de un país extranjero, que además es hermano de España, como es el pueblo argentino, que es constitutivo de delito. Es decir, si Javier Milei hubiera querido denunciar a Óscar Puente, podía haberlo hecho perfectamente y hubiera ganado, además. Bien, ¿cuál ha sido la respuesta oficial del presidente argentino? Un comunicado oficial condenando semejante barbaridad, exigiendo la dimisión y las disculpas por parte del gobierno español y punto. No ha retirado la embajada, no ha abierto una crisis diplomática, no ha ido más allá. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno español? Justo lo que habéis comentado. Montar la mundial, una crisis diplomática. Atención, ante una declaración que no va dirigida hacia el presidente del gobierno, ni hacia ningún ministro, ni nada por el estilo, sino hacia una particular, que Begoña Gómez no forma parte del gobierno, que Begoña Gómez no es una institución, que Begoña Gómez no es simplemente una particular. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que Javier Milei se toma ese tipo de insultos por el tema político, por el lado político, punto, y reconoce cuál es la diferencia entre la cuestión política y la cuestión puramente institucional. Y en el caso de Sánchez, el problema es que se piensa que él es el Estado, él es España y él es la democracia. Y cualquier ataque a su persona o a su ámbito más cercano, pues utiliza todos los resortes del Estado, que por cierto pagamos tú, yo y todos nosotros, para defenderse de ese tipo de ataques. Bueno, Manuel, pues veremos es inaceptable. Veremos cómo se desarrolla el acto y nada, veremos, porque me imagino que habrá otra retahíla de insultos antes de que os llegue. Manuel, un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, gracias, Carlos. Bueno, en medio de todos los insultos, ¿qué hace Sánchez? Escúchenle. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española. Es decir, las instituciones arrodilladas ante Pedro Sánchez, que han tocado a su mujer, se para todo, que hay que fastidiar inversiones, se fastidian, que tenemos que romper relaciones diplomáticas, rompemos relaciones diplomáticas. Así estamos. Yo quiero simplemente dejar constancia de a lo que se dedica este gobierno en cuanto a insultos y a reventar las relaciones con países que están dentro de todo el ámbito comercial normal, de mundo libre, etcétera. Y mientras, como nos arrodillamos ante Cuba, ante Hamás, etcétera, porque es el sumidero por el que nos está llevando este gobierno. Algunos de los comentarios recogidos a lo largo de los últimos meses. Sir Arrego, por el final de Israel, no por la creación de un Estado palestino, no, por el final, la eliminación de Israel. Y dijo directamente, ahí lo tienen, en el mensaje, desde el río hasta el mar. Es el espacio, el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Si ocupas todo y lo ocupa todo Palestina, ¿dónde queda Israel? Es decir, serían laminados o eliminados. Bien, mensajes con una carga antisemita brutal. El gobierno carga contra Israel en una manifestación antisemita. Atención a los lemas que se lanzaban. Netanyahu es un criminal de guerra. Que me digan exactamente dónde está juzgado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, además ha asumido la narrativa de los terroristas. Hay miles de niños que están siendo asesinados. Palabras de Pedro Sánchez. Vamos con más ejemplos, porque luego se queja él. Dices que han insultado a mi mujer. ¿Y qué haces tú todos los días? ¿Qué hace tu gobierno todos los días reventando las relaciones diplomáticas de España? De Israel dependemos, por ejemplo, para toda la información y el control del yihadismo. Literalmente, aparte para tecnología militar, etcétera, y es la única democracia de la zona. Y hemos decidido ponernos de parte de dictaduras. Bien, Puente no se disculpó ante Milei, lo decía antes Manuel Llamas, dijo que fue un error por la repercusión. Que lo tenías que decir en voz baja. Este fue el gran comunicado. Le han visto a Pedro Sánchez decir que exigen una rectificación, una disculpa. Y lo de llamar drogadicto a Javier Milei, al presidente de Argentina, bien. Furia antisemita en el gobierno, Bustindui presiona a empresas españolas y Rego pide acabar con Israel, llamando a empresas, mandándoles mensajes que tienen que cortar las relaciones. Pero ¿quién es esta gente para decir qué es lo que tenemos que cortar o no cortar? Bien, Óscar Puente, eso ya lo han visto, insinúa que ingiere sustancias. Así todo el santo día contra Israel. Recuerden la famosa de Zapatero, pasa la bandera en un desfile militar y no se levanta ante la bandera de Estados Unidos porque había que insultarles. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a determinado eje. ¿Cuál es el eje? El eje de Puebla.
el Grupo de Puebla, el Grupo de Defensa de las Narcodictaduras Comunistas. ¿Y a quién se defiende ahí? Pues se defiende a Venezuela, se defiende a Cuba. Y en el resto se defiende a Irán, que es el financiador de Hamás, que son los que atacan a Israel. ¿Y a quién más se defiende? No se crean ustedes que es casual esto de pactar con Puigdemont y aceptar que sea normal la injerencia rusa. Es que dentro de ese eje, Irán, evidentemente Teherán, China, está Moscú. Es que de esto es de lo que estamos hablando, Carmelo. Es que estamos en una situación muy grave. Esto parece que son episodios de se le ha ido la cabeza a Puente. No, no se le ha ido la cabeza a Puente. Estamos reventando nuestro hilo de conexión con las democracias liberales y con todo Occidente. Y por intereses que yo creo que son meramente personales y meramente electorales de cortísimo plazo. Es decir, mi sensación muchas veces es que en el gobierno cada lunes dicen, a ver, ¿qué podemos montar esta semana para ver si sacamos cinco votos? Y se hace todo lo que sea, en este caso pues el último por ejemplo ha sido Milei, esta semana ha sido el reconocimiento del Estado palestino, para intentar, no sé muy bien, pues eso, sacar algún voto, rascar algún voto de algún lado, que además ese lado, desde un tiempo a esta parte, siempre son lo más extremo de la extrema izquierda. Es decir, el Partido Socialista en el gobierno en este momento está defendiendo posturas más allá de lo que defendía Podemos en su día, es decir, vamos, lo más radical que nos podemos imaginar. Y obviamente, para defender eso y para estar en eso, tienes que estar fuera del occidente civilizado. Es que no puedes defender eso y ser aliado de Estados Unidos, no puedes defender eso y ser aliado de Israel, pero ya no de Israel, de Francia, del Reino Unido, de las naciones europeas. No puedes defender serias. las democracias liberales y ser amigo de Hamás. Es imposible, es imposible. Pero nada, déjenme que vayamos a otro tema, ¿vale? No nos vamos a ir mucho porque vamos de mentiras a mentiras. En este caso le toca porque también ha lanzado mentiras Mónica García. Ya han visto que no solamente es que sea lanzar mentiras, es que está lanzando una norma. Quiere acabar con la colaboración que hay entre las entidades públicas y privadas en el sistema sanitario. Si tú acabas con esos convenios, si retiras la asistencia sanitaria privada, lo primero que ocurriría es que todos esos servicios sanitarios, todas esas personas irían a lo público. Se produciría una saturación inmediata. Pero ¿qué más le da a Mónica García, verdad? Por delante la ideología, por delante el sectarismo, por detrás la población española. Y hemos decidido que vamos a desmontar. Bueno, pues vamos a desmontar los bulos, porque son bulos, los bulos que ha soltado para argumentar ese ataque a la sanidad privada, los bulos de Mónica García. Él primero dijo, es que es una privatización. Mentira. Mentira, primera mentira, vamos a sacar 4. La colaboración público-privada no afecta a la titularidad pública de la prestación sanitaria. No es verdad. Que se gestione un hospital no significa que los baremos plagados de auditorías, de controles presupuestarios, de control del servicio, de control de la satisfacción de los pacientes, no es verdad que sea privada. La siguen desarrollando los organismos públicos. Y si no se superan esos indicadores, se les retira, porque vienen como bases de los concursos, de las concesiones. Es decir, primera frase suya, se está privatizando. Mentira. Por cierto, debería saberlo, ya que este propio gobierno, a través del Ministerio de Defensa, le ha dado la gestión y rehabilitación de un hospital militar al Grupo Quirón, principal entidad que está desarrollando este tipo de actividades. ¿Qué pasa? Que cuando lo hacen ellos es bueno y cuando lo hace Isabel Díaz Ayuso es malo. Mónica García, un poquito más de nivel. Segunda gran mentira, los sobrecostes. Dicen que han incluido sobrecostes en los servicios. Mentira, mentira. Vamos con datos. El coste medio por habitante en el grupo 3, que es el más delicado, el que exige más atención, es de 1.237 euros de media. Bien. ¿Cuánto está costando a través de la Fundación Jiménez Díaz, que la gestiona el Grupo Quirón? Pues nos vamos un 32% por debajo, 859 euros. ¿Saben lo mejor de todo esto? Que la satisfacción de los pacientes en esta es muy superior a la satisfacción de los pacientes media. Pero repito el dato, 1.237 euros de coste medio y nos bajamos a 859 euros. Los datos para usted, señora Mónica García, son lo de menos, ¿verdad? Bien, segunda mentira. Vamos con la tercera y cuarta mentiras. Atención, tercero. Ha dicho que esto provoca una infrafinanciación, que lo está aprovechando la Comunidad de Madrid para bajar la aportación al gasto sanitario. Mentira. Esta curva que están viendo es la evolución anual del presupuesto inicial para sanidad de la Comunidad de Madrid, de 2007 a 2023. ¿Esto es bajar o es subir, señora Mónica García? Esto es bastante fácil de verlo, ¿verdad? En mi pueblo a esto le llamamos subir. De hecho, la subida es obvia y evidente hasta el punto de que llega a un 20%. Tercera mentira. Vamos con la cuarta mentira, porque de verdad que es una cosa, lo que contó, podríamos seguir, pero vamos a resumirlo en 4, listas de espera. Dice, es que las listas de espera son largas. ¿Son largas teniendo más asistencia sanitaria? Es que ya al principio ya desafía la lógica. Si metemos hospitales públicos más privados, ¿van a ser más largas? Si hay más sitios a los que acudir al médico, ¿van a ser más largas la lista de espera o van a ser más cortas? De verdad que era sencilla la pregunta. Bien, vamos allá. Buscamos Madrid, ¿vale?
Y nos vamos, por ejemplo, tiempo medio de espera en días. ¿En qué? En las más delicadas, en las quirúrgicas. Pues va y resulta que si nos vamos a Madrid nos salen 51 días. Pues busquen en el resto, ¿vale? Andalucía 174, Aragón 146, 98 Asturias, Baleares 125, Canarias 147, todas. Incluido esta de 63, que sería País Vasco, que tiene un sistema de financiación privilegiado, vamos a hablar claramente. Pues en el sitio en el que se ha metido, con Grupo Quirón, con la Fundación Jiménez Díaz, se ha metido este sistema, el que quiere volar y hacer saltar por los aires Mónica García, resulta que es donde más bajas están. Pero sobre todo, no salga y diga que las listas de espera son más altas. Si usted sabe que es mentira, ¿sabe por qué? Porque este dato viene del gobierno. O sea, literalmente. Yo, de verdad que hay cosas que dices, no se te caerá la cara de vergüenza. Da lo mismo el número de mentiras que puedes llegar a soltar. Da lo mismo. Porque bueno, la puedes repetir muchas veces, ¿no? Y parece que se hace cierta. Pero bueno, o sea, lo que estamos viendo con esto de la sanidad es un ejemplo paradigmático de lo que es la izquierda, que lo de los datos no va con ellos. O sea, es lo de no dejes que la realidad te estropee un buen titular, no es para los periodistas, es para el gobierno y para la izquierda en particular. En esta bajada de las listas de espera, con, repito, mayor satisfacción por parte de los pacientes, la que más contribuye son precisamente, o el modelo que más contribuye es precisamente el modelo Jiménez Díaz de la Quirón, el que más contribuye a bajarlos. El resto, pues oye, los tienes por encima. El que ha contribuido más a bajarlo ha sido directamente esto. O sea, según la izquierda, el PP lleva unos 20 años destrozando, porque es la palabra que usa, destrozando, destruyendo la sanidad en la Comunidad de Madrid. Y por eso no hace más que venir gente a operarse aquí, ¿no? Durante estos 20 años, los ratios de la sanidad en la Comunidad de Madrid no dejan de mejorar, sobre todo si los comparamos con los ratios de la sanidad en cualquier otra parte de España. Este último año, en el indicador que hace la Comisión Europea, en Bruselas, ha adelantado a Estocolmo. Ya somos la primera sanidad por regiones de toda Europa. Entonces, hay un tema aquí que es evidente y que es el que nadie le dice a Mónica García y toda esta gente. Ellos no están defendiendo la sanidad, no están defendiendo a los pacientes. Están defendiendo, primero, un arma electoral que creen que les funciona. Yo no estoy demasiado seguro porque ahí están también las elecciones y vemos un poco los resultados. Y lo segundo, los privilegios y la facilidad y la capacidad de hacer presión a través de los sindicatos de un grupo de médicos que son de su cuerda y que están en la sanidad pública y que lo que están defendiendo es eso, lo que están defendiendo es el derecho a no trabajar de una serie de personas vinculadas con esos sindicatos y el derecho a, sobre todo, mangonear la sanidad, no desde los puestos de decisión en los que se nombran y en los que hay expertos, sino desde los sindicatos. Ya eso hay que decirle que no. ¿Has dicho el derecho a no trabajar? Efectivamente. Vamos con la persona, no sé si trabajar trabaja mucho, pero aparecer en focos de negocio por todas partes. Begoña Gómez.